Dice, el que está dentro del altar es puro, mas el que está fuera del altar no es puro. Quiero decir, el que hace algo a espalda del obispo y de los presbíteros no es puro y su conciencia está sucia. Eso nos viene hasta el día de hoy a todos nosotros. Muy bien. En la carta de San Ignacio a Roma, en el saludo de la carta a Roma, dice, a la iglesia que alcanzó misericordia en la magnificencia del Padre Altísimo y de Jesucristo, la que es amada y está iluminada por voluntad de aquel que ha querido todas las cosas que existen según la fe y la caridad. Iglesia, además, que preside en la capital del territorio de los romanos, digna ella de Dios, digna de todo decoro, digna de toda bienaventuranza, digna de alabanza, digna de alcanzar cuanto desee, digna de toda santidad. Ojo, y puesta a la cabeza de la caridad, seguidora que es de la ley de Cristo y adornada con el nombre de Dios. Así define San Ignacio la iglesia de Roma en el año 105, puesta a la cabeza de la caridad, del amor de Dios, de quien reúne, para que vean ya la preeminencia de la iglesia de Roma en el año 105. Pero hay más. Dice, tremendo, este viejo era terrible, en la carta a la iglesia de Filadelfia dice, no se engañen, hermanos míos, si alguno sigue a un hereje, no hereda el reino de Dios. Y además, oigan lo que dice ahora, a la carta a los Filadelfios, poned pues todo ahínco en usar de una sola Eucaristía, porque una sola es la carne de nuestro Señor Jesucristo, y un solo cáliz para unirnos con su sangre, un solo altar, así como no hay más que un solo obispo, juntamente con el colegio de los presbíteros y de los diáconos. De esta manera, todo cuanto hagan, lo van a hacer de acuerdo a Dios. En el año 107, pregunto, ¿esta es una forma de hablar pentecostal? ¿Esta es una forma de hablar evangélica? ¿Esta es una forma de hablar metodista? ¿De qué forma es hablar esta? Católica. En el año 107. Hay que ser muy torpe para no decir cuál era la iglesia que dejaron los apóstoles. Si habla exactamente igual que como hablamos, y esto hasta los originales existen, y esto lo estudian los protestantes en sus seminarios, los protestantes serios estudian la patrística en sus seminarios. Sigue diciendo, a ver, alguno más de San Ignacio. Esto es terrible. En la carta a la iglesia de Esmirna, apártanse también de la Eucaristía y de la oración, dice, de los herejes, porque no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo, la misma que padeció por nuestros pecados, la misma que por su bondad resucitó el Padre. Así estos herejes, los que contradicen este don de Dios, se mueren y perecen entre discusiones. ¿Cuánto mejor les sería, en vez de discutir, que celebraran la Eucaristía para que resuciten el último día? ¿Qué les parece? Dice, los que se han apartado de la iglesia se pasan la vida entera metidos ¿en qué? En discusiones. Más le valdría que comulgaran para que resuciten en el último día. Esta doctrina es más fuerte todavía que cualquier doctrina católica de hoy, porque fíjate que todo lo que se mueve en la doctrina de San Ignacio, que vuelvo a decir, discípulo directo de San Juan el apóstol, no de cualquiera. San Juan el apóstol, el que puso la cabeza en el pecho de Jesús, el que se llevó para su casa, y el que cuando salió Pedro caminando con Jesús, Juan siguió atrás. ¿Se acuerdan que Pedro dijo, y ese? Y le dijo, y si yo quiero que se quede hasta que se acabe el mundo, ¿a ti qué? O sea, Juan Bautista oyó lo que Pedro y Jesús conversaron entre Galilea y la Ascensión. O sea, tenemos la certeza, y estando Juan vivo, él escribe esto. Tenemos la certeza que esta doctrina que tenemos aquí es la doctrina que Juan recibió ¿de quién? De Jesús. Fíjate lo que dice la carta a los Herminiotas. Donde quiera que aparece el obispo, allí esté la muchedumbre.
al modo que donde quiera que estuviera Jesucristo, esté la Iglesia Católica. Aquí cuando aparece por primera vez la palabra católica. Sin contar con el obispo, no se puede bautizar ni celebrar la Eucaristía. Hermano, lo mismo que ahora. Si un sacerdote viene a una diócesis, tiene que pedir permiso al obispo para celebrar. Eso mismo se hacía en el año 105, y si él lo escribe, quiere decir que esto era ya práctica común en esa época. Pudiéramos leer más de San Ignacio de Antioquía, pero creo que con esta muestra que le he dado, la Didache del año 35 o 45, habla de bautismo con agua en la cabeza, habla de la Eucaristía, habla de la confesión de los pecados. ¿Qué doctrina es esa? Católica. San Ignacio de Antioquía, que muere nace en el año 30, se cría, porque si fue obispo en los años 80 y pico, era obispo ya, quiere decir que se tiene que haber ordenado jovencito de sacerdote. En los años 50, 60, tiene que haber sido ya presbítero de nuestra era. San Ignacio de Antioquía, que recibe la doctrina de Juan el Bautista, de Juan el Apóstol y Pablo, habla de la Eucaristía, de la virginidad de María, de las tres órdenes de la Iglesia, de cómo no se puede celebrar nada sin permiso del obispo. ¿Qué doctrina es esa? Católica.